Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir con la parte 2, que fue lo que no alcanzamos a dar en la tutoría. En serio, no es. Ahora vienen unas vías que son más sencillas de las que teníamos. Así que, bueno, vamos a empezar. En la tutoría pasada, los que la vieron, ¿se acuerdan que estábamos hablando pues de los efectos que tenía el AMP cíclico y la vía de la fosfolipasa C, las respuestas solares que generaba? Estábamos hablando un poco de eso. Ahora vamos a seguir con otro tipo de receptores asociados a a membranas. Ya no van a ser aquí GPCR, es decir, ya los GPCR los hablamos. Los GPCR que es importante conocer, los hablamos ya en la tutoría pasada. Aquí vamos a hablar de otros tipos de receptores de membrana, por ejemplo receptores asociados a canales iónicos. Entonces se llaman así porque, como dice aquí, la unión ligando al receptor provoca la apertura de los canales iónicos, y sabemos que nosotros tenemos ciertos gradientes electroquímicos. Entonces cuando se ven alterados, por ejemplo a nivel neuronal, causan una afección de la transmisión del impulso nervioso, que como estábamos viendo es una de las maneras en las que se puede dar la señalización, la sinapsis. Entonces aquí vamos a hablar de un ejemplo que es como muy iconic de este tipo de señalización, y es el del GABA. Entonces el GABA viene de la descarboxilación del glutamato, ácido glutámico. Recordemos que es un aminoácido y va a ser un neurotransmisor de tipo inhibitorio. ¿Inhibitorio por qué? Porque ahora vamos a ver los efectos que va a hacer. Entonces ya lo que va a hacer es que va a afectar la descarga neuronal, la transmisión del impulso nervioso. Entonces, como es inhibitorio, va a servir como un sedante, anticonvulsionante, musculorelajante. O sea, cuando les hagan procedimientos así como que, tipo, por ejemplo, una colonoscopia, una endoscopia, procedimientos gastrointestinales, por ejemplo, y muchos tipos de procedimientos, van a utilizar al GABA para esto. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo va a empezar esta vía de señalización? Vamos a empezar aquí encontrándonos esta. Recordemos que es el terminal axónico de la neurona presináptica. Entonces aquí vamos a encontrar nuestro glutamato. El glutamato, aquí está la enzima del ácido glutámico. Recordemos que ácido glutámico y glutamato es lo mismo, descarboxilasa. Le quito un carboxilo, aquí está producido nuestro GABA. Entonces el GABA va a entrar a una vesícula, se va a almacenar allí hasta que llegue un estímulo en el que pues hay una entrada grande de calcio. Miren cómo está aquí, porque recordemos que una de las funciones de la entrada del calcio es permitir la liberación de vesículas. Entonces si entra mucho calcio, estas vesículas que están aquí esperando a ser liberadas se van a liberar. Entonces mira acá cómo va saliendo las bolitas del GABA y todo eso aquí. Luego ese GABA va a llegar a un receptor en la membrana de la neurona postsináptica, es decir, esto que está aquí. Y en este receptor pues va a unir, como podemos ver aquí, el GABA. ¿Esto qué permite? Esto permite que se abran los canales de calcio y haya una entrada de calcio adentro de la célula, de la membrana postsináptica. Dentro de la célula postsináptica, que digo. Entonces, ¿y nosotros para qué queremos que entre calcio? Bueno, el calcio va a entrar y va a causar una hiperpolarización de la membrana. Esta hiperpolarización de la membrana se traduce en que se va a bloquear la transmisión del impulso nervioso, es decir, va a haber una menor descarga neuronal, es decir, el cuerpo va a estar sedado. ¿Ya? Porque si no hay transmisión neuronal, o sea, la sinapsis es un proceso súper importante para nosotros poder sentir el dolor, para nosotros poder sentir, para nosotros poder movernos, para nosotros poder hablar, todo ese tipo de cosas. Y obviamente si nosotros bloqueamos eso, por ejemplo, inhibimos sensaciones al dolor cuando tenemos una operación, un procedimiento, un procedimiento médico. Entonces esta es como la aplicación clínica que puede tener este tipo de canales, y es como el ejemplo que, que más común para poder explicar esto. Ahora vamos a encontrar receptores que van a tener actividad enzimática. Entonces, estos son otro tipo de receptores, claramente. Estos son receptores que en su dominio citosólico van a ser enzimas. Recordemos cuando nosotros estamos hablando de dominio, estamos hablando de que la proteína tiene distintas partes, o sea, algunas proteínas tienen distintas partes. Entonces cada una de las partes cumple una función específica, pero esa función en conjunto nos ayuda a cumplir una función general, como el ejemplo que yo les estaba dando en las tutorías, cuando cada uno les ponen un trabajo en grupo y les ponen funciones distintas, pero ¿cuál es la función principal? Pueden entregar un excelente trabajo, no que tú buscas la información, no que tú buscas tal cosa, que tú buscas no sé qué, así.
que todas las diapositivas, todo eso. Bueno, entonces así van a ser las proteínas. Entonces, en su dominio citosólico, que sería este que está aquí, este que está aquí, estos que están acá, por ejemplo, esos dominios citosólicos van a tener actividad enzimática. Entonces, vamos a empezar con la actividad guanilato ciclasa. Entonces, vamos a ver que aquí el receptor entra la ligando, la molécula señalizadora. Esta unión del ligando provoca de que esta subunidad que está aquí, que es la citosólica, se active. Y esta, como tiene actividad guanilato ciclasa, es decir, esta partecita de aquí es una guanilato ciclasa. Entonces recordemos que haría una guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa entonces coge GTP y lo cicla, acordémonos, liberando dos fosfatos y lo transporta en GMP cíclico. Si se sienten un poco enredados con esto, recordemos el ejemplo de la vía GS, que en la vía GS, como les estaba explicando, miren aquí es lo mismo, aquí encontramos una ATP, que es lo mismo que el GTP, sino que aquí en vez de tener adenosina, el GTP tiene guanina, entonces es lo mismo, se les quita, aquí no va a ser una adenil ciclasa, sino una guanilato ciclasa, que sería el dominio citosólico, le quita dos fosfatos y esto se volvería un GMP cíclico, en este caso aquí está GMP cíclico, pero aquí se volvería un GMP cíclico, miren que es el mismo procedimiento. Entonces la guanilato ciclasa lo que va a hacer es eso, produce GMP cíclico, el GMP cíclico lo que va a hacer es que va a iniciar la cascada de fosforilación, activando y desactivando quinasas, en este caso son quinasas G, porque son quinasas que han sido activadas por un GMP cíclico. Y pues hasta que siga la proteína blanco que pueda producir pues la respuesta celular. Esa es la actividad guanilato ciclasa. En la actividad tirosina quinasa nosotros vamos a encontrar un receptor un poco distinto porque es un receptor que está con dos subunidades. No es como que hayan dos receptores aquí. Es uno solo, pero tiene dos subunidades y están separados. Entonces, miren, vamos a estudiar un poco primero cómo se ve. ¿Cómo se vería? Bueno, aquí puedo hacer zoom, que chévere. Bueno, ¿cómo se vería aquí un receptor inactivo, una vía inactiva? ¿Qué tiene una vía inactiva en la actividad tirosina quinasa? Va a tener su subunidad. Esta es una subunidad y esta es otra subunidad. Van a estar separadas. Miren que el ligando todavía no está unido aquí. Vamos a encontrar esta proteína, que es la proteína más importante de esta vía, que es la proteína RAS. Entonces, esta proteína RAS, cuando está inactiva, nosotros vamos a ver que va a estar unida a GDP y a esta proteína GAP, que es una proteína que no deja que este GDP se salga. Este es el estado inactivo de la vía. ¿Qué pasa cuando llega un ligando? Entonces el ligando se une, miren que los receptores se van a dimerizar, o sea, se van a unir los dos. Ya queda como si fuera, ya se ve más como un solo receptor, ¿cierto? Miren que aquí ya vamos a encontrar el ligando aquí. Y otra diferencia es que RAS ya no va a estar unida a GAP, sino que va a estar unida a GEF. Y bueno, esta que está aquí, ¿qué dice? Esta que está aquí, que es una proteína asociadora, que pues no tiene tanta relevancia, pero es como una proteína que refuerza esa unión, por ejemplo, ahí. Entonces, GEF sí le va a permitir cambiar. Miren que aquí va saliendo el GDP y entra el GTP. Entonces, el estado inactivo de la RAS es cuando nosotros vemos que entra que RAS no tiene GDP, sino que va a tener GTP. Entonces, miremosla acá cómo está activa. Aquí en estas vías de señalización, como ustedes se han dado cuenta, no es que encontremos como que el efector, el segundo mensajero, o sea, aquí más que todo estas vías se encargan más que todo es como de hacer una cadena de fosforilación de proteínas. Entonces aquí vamos a ver que este complejo que ya está todo listo, todo unido, entonces cuando esto está listo y está activado, entonces RAS está activada, RAS va a activar a RAF, que es otra proteína, RAF activa a MEC, MEC activa a ERK. Entonces cuando este se activa, este ERK va a ser el que pueda entrar al núcleo. ¿Y nosotros por qué queremos entrar al núcleo? Porque resulta que estas vías están relacionadas con vías de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son aquellos que nos van a... Los factores de crecimiento permiten que se puedan dar los procesos de transcripción. ¿Para qué yo quiero un proceso de transcripción? Quiero un proceso de transcripción porque quiero hacer productos celulares que me permitan... cosas que quiero crear nuevos productos celulares. Ya de eso se tratan los factores de crecimiento y ellos por eso es que inducen a los procesos de transcripción para luego hacer la traducción, todas esas cosas. Entonces por eso es que va a entrar al núcleo. Esta ERK es la que entra al núcleo.
Ahora encontramos los receptores con actividad, bueno, aquí dice treonina quinasa, pero serina treonina quinasa. Entonces, en la actividad treonina quinasa, nosotros vamos a ver ya son 4 subunidades. Ya, es decir, van a ver, como les digo, van a haber 4 subunidades las que están aquí. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esas 4 subunidades, primero se une el ligando, ¿verdad? Se activan, según el ligando, se activan 2 subunidades. Entonces, 2 de esas subunidades van a fosforilar los residuos de serina de las otras subunidades. Eso permite que las otras subunidades se activen también. Es decir, por ejemplo, vamos a poner que esta y estas son las que se activan con la actividad ligando. Luego ellas lo que van a hacer es que van a fosforilar a estas otras dos que están aquí. Y esa fosforilación que existe entre todas es lo que va a causar que el receptor luego se vea más o menos de esta manera. O sea, ya todo quede junto. Entonces, cuando ya todo está junto, ya todo está fosforilado, eso hace que una proteína citosólica llamada SMAD se acerque acá a este receptor y a SMAD se le van a fosforilar unos residuos de serina y se va a volver un SMAD que va a ser activa, es decir, se fosforila y se activa. Entonces SMAD luego se une con otra SMAD que se encuentra en la SMAD2, esta es SMAD1, SMAD2 es como una proteína citosólica que hay allí, que está relacionada con ella, ellas forman un dímero, el dímero es este. Entonces la formación del dímero, esta conformación que tienen es la que le va a permitir a ellas poder entrar al núcleo, porque también tienen algunas funciones relacionadas con factores de crecimiento. Entonces este dímero es lo que le va a permitir a ella poder entrar al núcleo. Y pues estas son las vías con actividad enzimática. Ahora vamos a nuestra última vía, que a diferencia de las que tienen actividad enzimática, esta es un receptor que está acoplado a una enzima, pero por sí solo esto no tiene actividad enzimática. Miren que aquí, como empezamos, ¿no? Que esta fosforila a esta, que esta hace la conversión de esta, que estas se fosforilan entre ellas y fosforilan proteínas. No, esta no. En esta van a haber unas enzimas que van a estar ahí para hacer eso, pero no significa que estos vayan a fosforilar. Entonces, empezamos con que el ligando, bueno, aquí está el receptor inactivo, tiene sus subunidades separadas, también tiene 2 subunidades. Y el receptor está separado, ¿verdad? Esto está inactivo. Esta parte es la activa, que cuando ya vemos que el ligando entró, ya se dimerizaron los receptores, es decir, se volvieron 2 en 1. Entonces eso lo que hace es que atrae a las quinasas JAK. Entonces las quinasas JAK, ellas lo que hacen es que se fosforilan entre ellas, es decir, se activan entre ellas, como que, bueno, tú me pasas un fosfato y yo te paso un fosfato a ti, y entre ellas se ayudan a activarse. Cuando ellas se activan, entonces ellas fosforilan los dominios de los residuos de tirosina, que ahí todo esto es como pura tirosina, de citosólicos del receptor. Entonces cuando el receptor se le fosforilan sus dominios de tirosina, los que están aquí donde yo les señalé, esto hace que se atraiga una proteína citosólica que se llama STAT. Entonces, cuando se acerca STAT también se activa. ¿Y cómo se activa? Con las JAK la fosforilan. Miren que aquí, o sea, la activación de proteínas tiene que ver muchísimo con fosforilación. Entonces, luego cuando ellas están fosforiladas, lo que le hacen es que viajan y se dimerizan, se vuelven un dímero, y esa es la conformación que les va a poder permitir a ellas poder entrar al núcleo, ¿verdad? ¿Y nosotros para qué queremos entrar al núcleo? Porque aquí tenemos, por ejemplo, efectos que van a estar relacionados con la hormona de crecimiento, con la prolactina que se encarga de la producción de la leche, las citoquinas, que son procesos inflamatorios, los antígenos, que son importantes para combatir, a nivel inmunológico. Entonces, por ejemplo, para la GH nosotros necesitamos insumos porque ella se encarga es como dice, la hormona de crecimiento, o sea, ella se encarga del alargamiento de huesos, ese tipo de cosas. Las citoquinas, por ejemplo, tienen que producirse bastantes proteínas que las puedan acompañar, o sea, por eso es que se activan estos factores de transcripción que están aquí.
Y pues bueno, estas fueron las vías que nos quedaron. Como pueden ver, estas son vías que son más cortas, un poco más sencillas. Yo digo que lo más importante aquí es que ustedes puedan diferenciar cuáles vías tienen su propia actividad enzimática y cuáles están asociadas a enzimas. Porque miren que acá estos dominios citosólicos necesitaron de las JAK para poderse fosforilar, pero ellas mismas acá no. Aquí, ¿quién se está fosforilando? O sea, ellas más bien fosforilan proteínas, no las proteínas a ellas. O sea, aquí las proteínas las fosforilan los dominios citosólicos. Aquí los dominios citosólicos fosforilan proteínas, ¿ya? Y pues estos de canales iónicos que, como les dije, hacen afección en el proceso sináptico. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido este pequeño video. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden preguntar.